El acuerdo entre los médicos y el gobierno sobre la sanción a la mala práctica profesional en el Código Integral Penal deja un tema pendiente: la calidad del servicio de salud en los establecimientos públicos. Es nuestro invitado Ernesto Carrasco, vicepresidente del Colegio Médico del Guayas. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargotti, y sobre todo gracias por la oportunidad en este que es uno de los espacios más importantes de opinión. Un saludo a la comunidad a nombre del único Colegio de Médicos del Guayas que existe en la provincia, cuyo presidente es el doctor Francisco Vera y su servidor el vicepresidente. Al presidente de la República se lo vio realmente preocupado por la decisión de dejar sus cargos por parte de los médicos que prestan servicios profesionales en el Ministerio de Salud Pública. Y llegó a formular un anuncio que es pertinente recordar. Veamos. Los médicos son libres de hacer lo que crean conveniente de acuerdo a su conciencia. Yo seguiré defendiendo el bien público, el bien de las grandes mayorías. No excluimos, si las cosas se agravan, estado de emergencia. He hablado con varios mandatarios en ACELAC, están dispuestos a apoyarnos. Tenemos cerca de 1000 médicos listos para venir al país con especialidades. Apoyo para, en caso de emergencia muy complicada y que no haya los especialistas, tener aviones listos a costo del Estado y mandar a nuestros ciudadanos a curarse a hospitales de países amigos. Cualquier ecuatoriano o ecuatoriana, médico especialista que tenga registrado su título, gana $2.600 de arranque. Y como digo, con un bono de residencia, si es que viene del exterior, unos $600, $700 más, entonces termina percibiendo entre $3.200, $3.300. Ahora, aquí el asunto que queda pendiente es de interrogante. Si se producían las renuncias, ¿realmente colapsaba la atención en los hospitales públicos? Bien, hay que analizar algo de entrada. Los médicos que querían presentar las renuncias básicamente son especialistas, sobre todo en Pichincha. Estamos hablando de traumatólogos, cirujanos, cardiólogos, que son difícilmente reemplazables. Los médicos que habitualmente vienen a colaborar aquí en el país son médicos familiares, médicos formados en la escuela cubana, que por lo que se sabe por las noticias actualmente han reprobado inclusive algunos exámenes en países hermanos como Costa Rica y como Brasil. Entonces difícilmente nosotros vamos a poder reemplazar al médico ecuatoriano que tiene una alta formación y peor aún el médico especialista con un médico familiar. Es decir, pero en todo caso el problema era este: si ocurrían esas renuncias como en efecto se había anunciado, se iba a presentar un grave problema, o sea, se iban a paralizar ciertos sectores del sistema de salud pública. Claro, es que definitivamente hay que hacer hincapié en esto. El presidente de la República hizo un llamado a los médicos del país a que se solidaricen con la emisión de este Código Penal. Nosotros estuvimos de acuerdo desde un principio con el Código Penal. Nadie busca la impunidad. Sin embargo, el artículo 146 estuvo redactado exclusivamente en el tercer párrafo de una manera que comprometía la seguridad jurídica del médico por la probable interpretación. Entonces, el médico ecuatoriano no está en contra del Código Penal, el médico ecuatoriano no está en contra ni siquiera del gobierno. Simple y sencillamente le pide a su patrono, que es el Estado, el Ministerio de Salud, el IES, que proteja los intereses del ejercicio profesional. Ese fue el motivo del reclamo y al llegar nuevamente a un acuerdo, los médicos están satisfechos a nivel nacional con cómo queda redactado el artículo al momento. Ahora, a los médicos que trabajan en el sistema de salud pública les preocupa ser enjuiciados penalmente por las carencias en el sistema. Recordemos lo que han dicho al respecto el presidente de la Federación Médica y el presidente de la República también. El problema es que en los hospitales del gobierno no hay recursos. Ejemplo, en Cuenca, este viernes pasado que estuve, hubo solo 3 cirugías porque no había insumos para anestesia. Y eso es grave. Entonces, ¿cuál es el problema? Que trabajando con insumos de mala calidad o con ausencia de insumos y medicamentos, 70% de los errores médicos se deban a falta de insumos, medicamentos, equipos o mala calidad de los mismos, y eso incrementa el riesgo. Yo no sé si el médico que renunció, que ahora dice que es a nivel personal, el doctor Barriga, lo conozco. Él fue traumatólogo mío, es el médico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya, lo conozco. No sé si habrá leído el Código Penal. Hay tanta inconsistencia en esto que renuncian al hospital público. Si fueran coherentes, renunciarían a la profesión de médico, porque en el sector privado es el mismo Código Penal. Entonces Barriga dice, no, es que en el sector privado sí tenemos los implementos para ejecutar nuestro trabajo. Que me diga qué le falta. Yo le aseguro que eso no es verdad, que en los hospitales públicos estamos mejor equipados que en las clínicas privadas. Pero suponiendo que no sea así, que me diga qué le falta. A ver, ¿hay o no hay carencia? Y si estas hay, ¿cuáles son? Bien, hay que reconocer la ingente inversión que ha hecho el gobierno nacional en equipar los hospitales públicos. Eso salta a la vista. Es el gobierno que más ha invertido en salud en estos últimos años. Sin embargo, yo sí creo que el presidente de la República en ciertas ocasiones está o bien un poco mal informado
o no conoce el tema a fondo. Porque, por ejemplo, el Hospital Guayaquil, que hay que reconocer que ha avanzado tremendamente en infraestructura, no se abastece para la necesidad de salud que hay a nivel de la comunidad. Tenemos hospitales satélite que están a 15 minutos, a 20 minutos de la ciudad. Pongamos ejemplo, el Hospital de Durán es un centro materno-infantil. A mí me correspondió trabajar para la Seguridad Social en el Hospital del IES de Durán. Y nosotros no podíamos derivar pacientes al Hospital del Ministerio, quienes no eran afiliados, porque no había la capacidad resolutiva en un centro materno-infantil que puede convertirse tranquilamente en un hospital de segundo nivel. Vámonos un poquito más allá, el mismo hospital de Yaguachi tiene un terreno inmenso para construir, sin embargo no se lo está utilizando a su máximo potencial, está subutilizado. Vámonos para el otro lado, el Hospital Cantonal de Daule, de igual manera. Estos hospitales tienen quirófano, tienen área de ginecología, sin embargo en las horas de emergencia, en las horas de la noche, no cuentan con un ginecólogo en emergencia o con un cirujano en emergencia. Es decir, estos hospitales tranquilamente pueden descongestionar el sistema de salud provincial, donde todos los pacientes del Ministerio de Salud terminan en el Hospital Guayaquil. Entonces son medidas que sencillamente se pueden tomar y van a ayudar a resolver la falta de camas que tenemos aquí en la ciudad hasta que se resuelva con la construcción de los 2 hospitales que el gobierno está haciendo. Pero ese problema no es nuevo. Hace 3 años se declaró la salud pública en emergencia, se invirtieron 1.600 millones, pero eso no se ha arreglado entonces. Claro. Ahí es donde viene el problema que nosotros estamos también trabajando en ello, es el tema del recurso humano. Si bien es cierto, hay una inversión decidida del gobierno en recursos para la salud, sin embargo, el personal no se lo está manejando de la manera más adecuada. El presidente de la República lideró un proceso de regularización del personal docente en el país. Se hicieron concursos y estos profesores ingresaron al servicio público. Esto no se da en el sector de la salud. Lamentablemente, con la Ley Orgánica del Servicio Público, que es una ley muy buena, pero tiene ciertos artículos que a veces se abusa de ellos, por ejemplo el artículo 58, que habla de los contratos de servicios ocasionales. Entonces, dados los estados de emergencia y la situación actual, los médicos son contratados bajo esta modalidad de contrato de servicios ocasionales. Entonces, pueden laborar 12 meses, renovables a 12 meses más, posterior a lo cual ya no pueden ser contratados en el mismo hospital para el cual fueron contratados en un principio. Entonces, esto dificulta la situación del médico ecuatoriano, de lo que pasa aquí en la provincia y también en las otras provincias, porque no ingresan al servicio público, no existe actualmente una carrera sanitaria. Entonces, nos resulta para nosotros, como dirigentes gremiales, difícil creer que el presidente de la República, que ha liderado procesos en varios ministerios, no puede hacer algo similar en el Ministerio de Salud. Y es más, nosotros quisiéramos también formar parte de este proceso, invitando a los médicos de la provincia que participen en concursos, de los cuales han habido algunos. Pero si se abre una gran etapa de un concurso público para adquirir nuevo personal de salud con estabilidad, que no sea por servicios ocasionales, seguramente se va a resolver el problema del recurso humano en el Ministerio de Salud. Ahora, de acuerdo al último censo, en el Ecuador existen 34.000 médicos. 16.500 generales, 17.500 especialistas. Ahora, si renuncian 1.000 en el sector público son apenas el 3%, pero afectaría a la atención gratuita en los hospitales públicos, que se ha duplicado en los últimos años, porque ese es otro fenómeno, pero no es nuevo, ya pasó hace 3 años. Entonces, esta cuestión del reclamo médico es evidente que ha sido atendida porque existe este problema en la salud pública, al margen de que haya o no haya un código integral penal. O sea, hay un problema no solo de personal, como usted lo señala, sino también eventualmente y en ciertos casos de medicinas o de especialistas que hagan funcionar, tecnólogos, los equipos para atender a los pacientes. Esa es la situación. Claro, lo que pasa es que seamos conscientes, no habrá presupuesto en este gobierno, ni en gobiernos anteriores lo hubo, ni en los gobiernos que vengan, para solucionar un problema de salud, porque la salud pública actualmente no está dirigida a curar enfermos. La salud pública, su objetivo principal es evitar que el paciente, en este caso el ciudadano, se enferme. Entonces hay políticas que el gobierno está tomando encaminadas hacia allá. Están formando actualmente médicos familiares, justamente. Un grupo de colegas de acá de la provincia del Guaya fueron seleccionados y están en capacitación en el Hospital Guayaquil y otras unidades para ser médicos familiares. Ellos serán los responsables de que la población no se enferme. Pero hasta mientras es verdad, o sea, lo que estamos haciendo actualmente es curar enfermos. Entonces, con la cantidad de pacientes que tenemos, no hay presupuesto que alcance en medicamentos, en infraestructura, porque de verdad la cantidad sobrepasa a la oferta que nosotros hacemos, sumado al problema de personal que puede ser resuelto de varias maneras. Lo mismo que decimos con los médicos familiares. Esto de aquí, el gobierno debe imitar cosas buenas que el ministerio hace. Por ejemplo, un grupo de colegas anestesiólogos no tenían el título de especialista, salieron de varios hospitales como la Maternidad del Guasmo, por ejemplo, y ahorita los están capacitando en un curso de posgrado para que obtengan su título. Algo similar se hizo con algunos colegas pediatras y con los médicos familiares. Entonces, ¿por qué el ministerio detuvo este proceso?
Si a este ritmo, esto se inició en el año 2012, a este ritmo tranquilamente podemos solucionar el tema de los especialistas en el lapso de 2 años más. Sin embargo, no se toman las medidas correctivas inmediatas por parte del Ministerio de Salud y creemos de verdad que esto puede Claro, ser pero solucionado. el problema es que hace 3 años, al comenzar el 2011, el presidente declaró la emergencia. José le ha hecho lo que le ha correspondido, asignó 1.600 millones de dólares. El ministro Chiriboga, que era realmente un científico, pues no dio pie con bola, fue sustituido en enero del 2012 por Karina Vance, que no es médica de profesión. Entonces, esto ha influido para que en 3 años no se supere la emergencia. Se necesita un médico con experiencia que ejerza un liderazgo efectivo en la salud pública para que se alcancen esas soluciones que no llegan. Claro, es que ahí está el problema, no se necesita un médico con experiencia, se necesita un gremio de médicos con experiencia, se necesita mucha gente trabajando mancomunadamente en el tema. Lo que le digo, la realidad que nosotros vivimos no la vivimos porque estamos sentados en el escritorio, trabajamos en los hospitales que yo conozco, por donde he rotado, donde he sido jefe de las emergencias, sé de lo que carecen, sé lo que les falta, sé del riesgo que representan para el ejercicio profesional cuando no se puede resolver in situ emergencias que tranquilamente se podrían hacer. Entonces la inversión debería enfocarse a ciertos lugares donde de verdad va a ayudar a descongestionar el sistema de salud público y son medidas que son fáciles de tomar. Nosotros esperamos de verdad, en este caso quienes hacemos la dirigencia gremial del Guayas, somos un directorio nuevo, tenemos una semana de posesionados, esperamos de verdad que el gobierno, el ministerio, con quien estuvimos reunidos inclusive esta semana, que está por finalizar, estuvimos reunidos y nos ofreció recibirnos en Quito. Entonces esto nos abre las puertas para el diálogo, para entablar nuevas posibilidades de solución que probablemente no se le ocurren a la gente que está detrás del escritorio. Y los que estamos en el campo... Bueno, pero ese es el deber de ellos. Claro, pero los que estamos en el campo de acción somos los llamados a consultar para que sepan en dónde está el problema y poder solucionarlo. Ernesto Carrasco, vicepresidente del Colegio Médico del Guayas. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En breve vamos a